Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Un saludo a los que nos ven en televisión, en Canal 1, en el YouTube, en el Facebook. Hoy hablamos de fórmulas a la vicepresidencia. Tienen hasta este viernes para decidir y ya hay dos, la de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Estamos desde la redacción. Gerson Ortiz es editor político de La Silla Vacía, cubre Abelardo de la Espriella. Ya pasado el 8 de marzo nos concentramos en la campaña presidencial. Sí, seguimos ahí desglosando Congreso, que todavía se están moviendo cositas, pero creo que ya la atención se pone. A ver, hablemos antes de las fórmulas en la temporada que está empezando, porque esta temporada, esta primera vuelta, tiene un receso que es Semana Santa. Semana Santa y... Quisiera uno creer que es un receso, pero no lo va a ver. Ay, Semana Santa no pasa nada, Gerson. Vamos a encontrar a todos los candidatos yendo a misa. Claro, pero ahí la gente se desconecta incluso antes de primera vuelta. Entonces aquí viene un pico hasta Semana Santa, ese pequeño receso, y luego todo abril y mayo hasta el 31 de mayo. Abelardo de la Espriella fue el segundo en escoger, el más reciente, entonces empiezo por él. Este es José Manuel Restrepo, la fórmula de Abelardo de la Espriella, y el economista. Rolo, rosarino. ¿Él es abogado también? Muy académico, ha pasado por muchas instituciones educativas superiores. La universidad más antigua de Colombia, una de las más antiguas de América. CESA, actualmente está vinculado a la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Entonces tiene un recorrido académico Ex ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, justo después de que se cayó Carrasquilla. Estuvo primero como ministro de Comercio. Sí, señor. Llegó como ministro de Comercio y posteriormente, cuando se cae Carrasquilla por intentar ponerle IVA a la canasta familiar, llega José Manuel Restrepo, que saca adelante una ley de financiamiento que fue un poco más consensuada. Pues una ley de financiamiento en la que los empresarios se metieron la mano al DRI y se dejaron poner una... La del 35%, por ejemplo. Pero digamos que no generó tanta resistencia en ese momento como lo generó Carrasquilla cuando presentó su reforma tributaria. Aquí va, así lo presentó Abelardo de la Espriella. Compatriotas, les presento al próximo vicepresidente de la República de Colombia, el doctor José Manuel Restrepo. Vicepresidente. Presidente. Bienvenido al equipo. Qué placer y qué honor contar contigo para salvar y reconstruir a Colombia. Para recuperar la esperanza, para construir consensos con quienes piensan distinto y para inyectarle experiencia, madurez y conocimiento a esta apuesta por el futuro del país. Nosotros estamos firmes por la patria. Hay una cosa que contar, y es que Restrepo venía desde hace más o menos un año haciendo campaña, tanteando una carrera presidencial él solo, empujado por muchos empresarios, por exdirectores de cámaras de comercio regionales. Es decir, él ya venía haciendo el ejercicio por todo el país. Sí, nunca se lanzó, ¿no? Oficialmente no, pero es que hay una tendencia en Colombia que los ministros de Hacienda terminan un gobierno y posteriormente creen que pueden ser una solución presidencial. Mauricio Cárdenas. Yo creo que alcanzó a estar invitado como esos foros de... Estuve invitado a muchos foros de gremios como precandidato presidencial. Es decir, no es un desconocido, digamos, no es un tipo con muchos votos, pero era alguien que ya estaba haciendo un trabajo por todo el país. Claro, nunca se ha contado, pero nunca lo han medido tampoco. Además, porque no tiene una afiliación política puntual. Es decir, él es de línea conservadora, pero nunca se ha matriculado oficialmente en el Partido Conservador. Dice dos cosas que creo que son claves acá: experiencia, madurez. Obviamente, la apuesta populista de Abelardo de la Espriella preocupa también al status quo, en el sentido en que podría cambiar muchas cosas. Creo que aquí el mensaje que da con Restrepo es que... Mire, Abelardo de la Espriella había logrado en este primer momento de la campaña, que era posterior a la entrega de las firmas, la recolección de las firmas y el 8 de marzo, posicionarse él como figura. Él, con su histrionismo, ¿no? Con su puesta en escena, él, ¿sí? Generar un fervor de la nueva derecha, cautivar gente, quitarle cosas al uribismo. Pero lo que detectaron en la campaña en este tipo de giras es, bueno, ¿y las propuestas dónde están? Sí. ¿No? Entonces, él tiene unas propuestas. Las tiene. Nos reclamó por ahí a Carlos Suárez, a Carlos Suárez, Suárez en Estados Unidos, creo.
Hay una sorpresa, usted entra a la página de Abelardo Lesprella y encuentra algo muy desordenado, como ideas muy generales, ¿no? Claro, insiste con la idea del país milagro, que esto lo podemos hablar más adelante, cómo están posicionando esa imagen, esa narrativa, pero las ideas están ahí, están muy abiertas, muy abstractas, y un poco lo que puede hacer Restrepo es darle viabilidad a esas propuestas. Claro. ¿Por qué? Porque aparte de su experiencia pública en los ministerios de Duque, pues tiene su experiencia también en otros cargos como FONADE y el tema de la experiencia académica en las universidades por donde ha pasado. Y ponerle tecnocracia como esta apuesta populista creo que calma las preocupaciones sobre el gasto expansivo en economía y sobre posiciones, por ejemplo, que había tenido la Estrella como apoyar el aumento del salario mínimo al final, después de que el Consejo de Estado tumbó provisionalmente el decreto y el gobierno Petro insistió en... A mí una frase que me gustó de alguien de la campaña de Abelardo que me pareció relevante y es que Restrepo es un ortodoxo con corazón. Sí. Sí, la ortodoxia económica de los ministros Carrasquilla, Cárdenas, toda esta línea conservadora que son como muy esquemáticos con el manejo fiscal. Austeros de emoción. Austeros de emociones, un poco contrasta con lo de Restrepo. Restrepo, de hecho, tiene un libro muy interesante en ese sentido que habla de que la economía también hay que manejarla con algo de lo social. Sí. De hecho, él una de las frustraciones que tiene y que encaja con la campaña de Abelardo es promover un proyecto de ley para acabar con el gota a gota en Colombia. Él lo presentó como ministro y hablaba de la necesidad de darle plata a la gente del día a día, que es algo que de lo que viene hablando Abelardo desde el principio de la campaña, Sí. y es que está haciendo una promesa de prestar plata al 2%, no dice cómo, pero Restrepo sí le pone técnica a esa propuesta. En el campo de las propuestas había un bache, porque esa posición que él estaba ocupando en la campaña No, de pues la estaba Estrella, Lucio, Carlos Alonso Lucio, se presentaba pues como el programático de la campaña en reuniones con privados. Es decir, no había un doliente. ex senador de la República, ex militante del M19, que se convirtió un poco en un activista de derecha. Contra Petro, porque era el que estaba vendiendo la idea de que hay que hacerle un juicio político. Este es José Manuel Restrepo en su faceta más tecnocrática. Yo iba a decir que si Fenalco no lo pedía, yo sí le pedía al Consejo de Estado que ojalá aplique una medida cautelar para frenar la aplicación de ese decreto. Y lo Eso es muy importante. Eso es muy importante, doctor Restrepo. Usted sí de frente le pide al Consejo de Estado No, que yo sí lo suspenda pido el aumento. Mire, y lo pido como académico, ni siquiera como persona que ha trabajado en el mundo de la política pública. Lo pido como académico porque me parece que esta medida es una medida que puede ser muy desafortunada para la economía colombiana, en empleo, en informalidad, en inflación, en empobrecimiento de los colombianos, en destrucción de la capacidad de crecimiento y de atracción de inversión del país. Por donde lo mire, tiene efectos negativos. Esa es una de las cosas que le están cobrando a José Manuel Restrepo hoy, que se opuso al alza del salario mínimo. Y Es él decir, choca era con técnica, Abelardo. económica. No choca con la Abelardo porque al final Abelardo terminó montado en el bus de todos los candidatos presidenciales de que, bueno, sí, hay que aceptarlo, ya se tomó una decisión, hay que respetarle, hay que respetar el salario a las personas. Lo que vamos a hacer es mejorar las condiciones de las empresas para que puedan pagar. Sí. Se montó en esa ola. Restrepo opinaba ahí, pues como columnista, como analista, como tecnócrata, pero se le están cobrando hoy día y eso es una de las cosas que seguramente se la van a achacar mucho más en campaña. José Manuel Restrepo suena a paisa, pero como Es de Ruelo. es muy bogotano, él es de familia paisa. Creo que ahí también hay como tal vez solo el Restrepo ayuda en lo que va a ser un campo de batalla fundamental. Antioquia en primera vuelta entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. No sé si Restrepo de ahí sí le ayuda o no. Él está ahorita en Medellín en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Hizo parte del equipo que coordinó el empalme de Fico Gutiérrez en la alcaldía. Es decir, también tiene otro puente ahí que conecta con esta derecha que se quiere apartar del uribismo. Perfecto. Y usted me acompaña en la presentación de la otra fórmula. Así presentó Iván Cepeda. Fue el primero que hizo la presentación. Aída Quilpué. Esta es la nota que firma Edgar Quintero. Con Aída Quilpué, Cepeda asume la superioridad moral frente al uribismo. Y aquí lo dejo en esa presentación. Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país, junto a la dirección política del Pacto Histórico, que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, senadora de la República, Aída Quilpué. Entonces, Aída Quilpué, superioridad moral.
Eso dice Edgar en su nota, y usted que lo va a suplantar hoy acá en ese cubrimiento. No, además porque uno lo ha visto, pues, ahí que hace parte de la Comisión Primera del Senado y ha hecho un trabajo interesante en el tema de la representación indígena. Y sí, un poco lo que busca Cepeda ahí es fortalecer su nicho electoral. Hay una cosa, Daniel, que es interesante en esta campaña y es que los dos punteros, en este caso Abelardo y Cepeda, no buscaron fórmulas vicepresidenciales de votos. O sea, la lógica siempre ha sido, busquemos un vicepresidente que traiga a este partido o que traiga muchos votos. Entonces siempre se piensa en el Caribe, en los paisas, en el bayuno, ¿no? Y aquí los dos dicen, no, los de los votos somos nosotros. Las figuras, en el caso de Cepeda, es fortalecer esta idea de reivindicación, Sí. de víctimas del Estado, porque los dos fueron víctimas del Estado, Entonces, de arriba a los de abajo. ¿quién es etcétera. Aida Quilcue? Aida Quilcue es una líder indígena del pueblo Nasa, del Cauca. Es una víctima, como usted decía, de crímenes de Estado porque a su esposo lo mató el ejército en el 2008 en un episodio que terminó siendo, pues básicamente la justicia determinó que era una emboscada que le montó al ejército y por lo cual fueron condenados 7 militares y el Estado tuvo que reconocer su error. Entonces es muy raro en ese sentido. Creo que la reportería que tuvimos ahí de Edgar fue que hasta en el pacto le sorprendió, ¿no? Porque no era como la fórmula que sumaba, sino que profundizaba. Y la decisión la tomó Cepeda solo y se la comunicó al comité político del pacto. Que eso habla también un poco de la diferencia que uno ya empieza a notar entre Cepeda y Petro, ¿no? Petro tenía hace 4 años a Roy, a Velasco, a Benedetti, a un equipo político de políticos Sí. que saben hacer política, dándole consejos a toda hora de qué decisiones tomar. Claro, él las tomaba al final solo, pero en este caso Cepeda muestra desde ya cierta distancia en la manera como quiere manejar su campaña presidencial. Sí, y a diferencia de Francia, Aida Quilcue no tiene votos. O sea, Francia acababa de salir de una consulta como segunda de esa consulta, ¿no? Más de 700.000 votos. Aida Quilcue se contó también la última vez pues, para llegar al Senado, sacó creo que 40 y pico de mil votos, ¿no? Entonces, sí son como figuras ambas étnicas, ambas del proyecto, pero Francia creo que había como capturado a una votante incluso urbano de Bogotá, de las capitales de Colombia. Pero eso también hay que pensarlo a futuro. Entonces uno ve que si la campaña de Abelardo de Iván Cepeda cree que lo de Paloma Valencia va a funcionar Sí. con el uribismo, entonces usted pone a una caucana de abajo contra una caucana que representa las élites del departamento. Entonces ya, fíjese que desde ya están jugando con eso, Total, ¿no? Y en el trasfondo está todavía Álvaro Uribe, que es pues una obsesión de Iván Cepeda personal, pero también un referente programático y político de lo que Iván Cepeda dice que está en juego en esta campaña. Le voy a poner este pedazo de video que es muy importante de Aida Quilcue. Esto fue antes del atentado de su esposo. Ella, como parte del CRIC, de la Organización Indígena del Cauca, tuvo un duro enfrentamiento con Álvaro Uribe en el 2008 cuando él era presidente. El presidente Uribe y sus ministros en muchas ocasiones le dijo a la comunidad colombiana que aquí era el foco de la guerrilla, pero aquí se encuentran hoy nuestros pueblos dignos, de los cuales hemos demostrado nuestra dignidad en todo su proceso. Estamos aquí, compañeros, y le estamos demostrando a usted, señor presidente. No somos como usted nos ha señalado y muchos que desde la institucionalidad han promovido la discriminación ante nosotros. Ahí estaba Uribe. Hizo contemporáneas las luchas de Aida con la de Cepeda, más o menos arrancan, ¿no? Versus el gobierno de Uribe. Claro, lea la elección de Iván Cepeda a la luz de estas palabras donde él habla de la superioridad moral que él entiende tiene el proyecto político del pacto histórico. Somos superiores moralmente a los victimarios. Tenemos la memoria de lo que ha acontecido y por eso prevaleceremos a pesar de todos los ataques, las decisiones injustas y a la postre habrá verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Es decir, 20 años después se les da la oportunidad a los dos, ¿no? Claro, y entonces ahí
lo que otras voces dentro del partido decían era como, no, aquí no nos abrimos, ¿no? No hubo la oportunidad de... Sí, no hicieron el de cálculo del salir. vicepresidente con votos, no lo hicieron. No, definitivamente no lo hicieron. Y creo que ellos explican esto. Ya le voy a decir cómo lo pone Susana Muhammad. Antes de eso, hablaba usted de Paloma Valencia y creo que el espejo, pues sí, es importante y no sé si ellos están pensando que va a ser Paloma en segunda vuelta frente a estas palabras que dio Paloma Valencia, muy polémicas hace también más de una década. Y creemos que habrá que proponerle al departamento un referéndum para decidir si partimos el departamento en dos. Un departamento indígena para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y un departamento con vocación de desarrollo, donde podamos tener vías, donde se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos. Todavía no tenía el tono tan paisa Paloma como lo tiene hoy día, ¿no? Era muy caucano. Sí, Paloma. Pues... hay mucho congresista paisa en el Congreso. Entonces, frente a la pregunta, oiga, ustedes no están aquí siendo muy cerrados, responde esto Gabriel Becerra. Yo lo que no entiendo es por qué dicen que el pacto se cierra de forma sectaria cuando escoge como fórmula a una indígena que ni siquiera pertenece a nuestro partido. Entonces, tenemos que elegir a un político tradicional que se autodenomine de centro. Eso no es entender el momento del país. Perfectamente puede ser la misma lectura que tienen desde Abelardo con el tema de Restrepo. Es decir, ellos están entendiendo la campaña de otra manera, por eso le insistía como se rompió un paradigma y es que toca traer una fórmula vicepresidencial con votos de región, costeño o paisa que hable diferente el candidato. Y eso se está rompiendo. Falta ver si funciona o no funciona. Y el quiebre puede ser Paloma si finalmente pues, termina atrayendo a Juan Daniel Oviedo. Ahí yo le diría una cosa. José Manuel Restrepo sí le pone algo distinto a Abelardo que él no tiene. Es experticia, experiencia en lo público y una señal un poco de moderación frente a como estas salidas de populismos, de subsidios que preocupan a la gente que Abelardo ahora parece que quiere atraer más, que son a los empresarios, ¿no? Abelardo había dicho, yo soy un outsider, yo no necesito a ese establecimiento económico. Ahí siento que tal vez hay mensajes, no sé qué pudo averiguar usted. Restrepo, en esta gira que está haciendo en este año previo, logró sentarse con mucho empresario. Ajá. Y llega en un momento en el que Abelardo dice, necesito plata para la campaña. Pero ¿cómo así? Pero si Ya. Abelardo decía que un poco su apuesta era que él podía autofinanciar su campaña con la riqueza que había Sí, acumulado. pero necesita el respaldo de los empresarios y ya tenemos información de que se ha reunido con empresarios diciéndole, bueno, ayuden a financiar la campaña. Y Restrepo, esta figura que es como un puente con ese empresariado, Sí. puede ser ese camino para ayudar a financiar la campaña, pues que en realidad arrancamos a partir de ahora, pues no es que no haya arrancado antes, pero sí entra en un momento clave, y más ahora que Paloma también quiere capturar a ese empresariado, el status quo, o lo que muchas veces hemos denominado aquí el establecimiento. A propósito de Paloma, le voy a poner la respuesta que Paloma dio al nombramiento de Aida Quilcue. Y creo que también muestra un poco los tonos distintos de Paloma, Abelardo y de Cepeda y su campaña. Me voy al último párrafo, perdón el larguero. A pesar de nuestras grandes diferencias ideológicas, me enorgullece como mujer, como colombiana y como caucana, su gran liderazgo y su nuevo rol en la política, dice a propósito del nombramiento, y recuerda que la felicita de corazón por su candidatura. Conozco a Aida Quilcue porque además de ser colegas como congresistas, fuimos parte de la Comisión de Paz. Es una mujer recia, talentosa Y se han encontrado en la Comisión Primera, las dos hacen parte de la Comisión Primera del Senado. Claro. Han tenido... Pero este pasado de Paloma... No, ya Paloma empezó a ser candidata presidencial. Está dejando atrás su rol de senadora de Centro Democrático. Claro, pero este pasado de la división del Cauca blanco, del Cauca indígena, creo que será una de las cosas que hay que mirar muy de cerca, pues porque ese primer comentario pues era muy problemático, ¿no? Pues porque se puede interpretar en una clave de raza y de discriminación y segregación racial. Sí, es que siempre hay un trino, una declaración, una entrevista que puede O ser usado. una mención... Siempre puede ser usado en esos tiempos de campaña. Faltan todavía fórmulas importantes, falta sobre todo la de Paloma y
finalmente si se va a dar lo de Oviedo o no. Hay como una Lo de telenovela. Sergio Fajardo, lo de Claudia López. Estamos grabando hoy, ¿qué día es hoy? Miércoles al mediodía, entonces mucha cosa puede cambiar para cuando salga este video. Y pues fórmulas realmente como importantes, sí, la de Paloma, la de Fajardo. ¿La de Claudia López? Sí. Sí, cuéntela. Hay La que cuento. contarla. No, claro que la cuento. Pero creo que Claudia sale muy golpeada de la consulta, ¿no? Es otro momento. Es Sí, otro momento. O sea, ya se está enfriando la causa y mucha gente está reflexionando sobre qué salió bien y qué salió mal, como diría Carlos Camargo, pero es otro momento. A ver cómo- Carlos Camargo diría salió mal. En el caso de Claudia, no en otros casos. Gerson Ortiz es editor político de La Silla Vacía. Señor, muchas gracias. Gracias, Daniel, por la invitación. A ustedes, muchas gracias por vernos. Suscríbanse, compartan el canal. Nos interesa crecer esta audiencia, una audiencia a la que buscamos ofrecerle periodismo independiente sobre la política y el poder. Leemos sus comentarios, leemos sus críticas, tratamos de responder a ellas y muchas gracias. Que estén bien. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.